Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. Y tal como habíamos prometido en el video anterior, hoy veremos la famosa variante dragón de la siciliana, una defensa que es sumamente jugada a todos los niveles de jugadores, tanto amateurs como profesionales, y es famosa por sus grandes complicaciones e increíbles posiciones tácticas. Este video va a ser útil para cualquier nivel. Para aquellos que están empezando, van a poder conocer cuál es esta defensa y cuáles son sus características básicas y variantes principales. Para aquellos que ya saben y la conocen, poder profundizar en el conocimiento y tratar de entender qué es lo que se está buscando en esta variante. Y para los más avanzados, una pistas para poder entender cuáles son las mejores opciones para ambos bandos y saber cuál es la tendencia actual de esta variante a nivel de los expertos y lo que hemos alcanzado con el conocimiento del ajedrez por correspondencia y especialmente por el avance de los módulos de inteligencia artificial que han permitido avanzar notablemente en el conocimiento de esta línea. Bueno, vamos a presentar en primer lugar la posición en que consiste esta variante. Básicamente, esta línea, esta es la parte de la siguiente forma, con E4, C5, caballo F3, D6, D4, esto es lo que vamos a analizar. Les voy a presentar la variante, hablar un poco de la historia de esta línea, y esta es como la primera posición crítica de esta famosa variante dragón. Una defensa que ha sido ampliamente jugada desde la década de los 40 en adelante, en que fueron sus primeros desarrollos, y que ha siempre encantado a múltiples aficionados, especialmente jugadores con piezas negras, pero que también ha compartido una dudosa reputación para algunos jugadores, especialmente, por ejemplo, para grandes maestros como Robert Fischer, quien consideraba que la defensa de dragón era defectuosa y debía ser destruida. Así que tenemos famosas partidas, por ejemplo, contra Larsen, con blancas de Fischer, como también partidas de Karpov, que en la década de los 70 se encargaba de vencer a grandes jugadores con piezas negras, como Korchnoi, por ejemplo. Sin embargo, esta línea también ha sido jugada por grandes jugadores en la historia, y uno de sus momentos más importantes fue en el match del año 1995 por el Campeonato del Mundo, que enfrentó a Anand contra Kasparov, y que tras sufrir bastante, incluso perder una partida y estar inferior en el match, jugando una variante Nightdrive con negras, Kasparov decide cambiar y jugar las últimas 4 partidas con negras con la variante dragón de la siciliana, sorprendiendo a Anand, ganando las primeras 2 y empatando las 2 siguientes. Y con estos triunfos logra recuperar el ritmo del match y finalmente mantener el título de campeón del mundo. También jugadores actuales como Carlsen y Nakamura han sido destacados defensores de la defensa dragón con negras. Así que esta variante ha sufrido en la historia ciertas oscilaciones en la cual ha sido cuestionada, considerada inferior, pero se ha revitalizado en los últimos años y ha permitido ser enfrentada también a nivel de la élite. Así que esta es la línea principal y es lo que vamos a analizar. En primera instancia, como lo he hecho en otras ocasiones, lo que vamos a ver fundamentalmente es la posición, la actividad de las piezas, las amenazas principales, para posteriormente concentrarnos en las jugadas naturales y concretas y tratar de entender qué es lo que nos arrastra en esta posición. En esta ocasión lo veremos todo junto, trataremos de integrarlo, no lo separaremos por estas capas que hemos hecho anteriormente. Dejaremos de lado aún el tema de las piezas indefensas, que lo hagas tú mismo, que vayas viendo en cada momento qué piezas están indefensas, sobre todo en la primera etapa ajedrecística, incluso en nivel medio, te permitirá tener un mejor control de lo que está sucediendo en el tablero. Bueno, esta apertura parte con E4. Las blancas se inician con la jugada más natural del mundo, una jugada que controla casillas centrales como E4 y que nos permite activar nuestras piezas. Conseguimos en primera instancia desarrollo para nuestro alfil, para nuestra dama, como hemos dicho anteriormente,
Es una jugada que además es natural porque nos permite rápidamente preparar el enroque corto, que es esencial en el ajedrez en la mayoría de los casos. Y por otro lado, nos permite controlar las casillas D5 y F5. Estos dos puntos ahora no son accesibles directamente a piezas de las piezas negras porque pueden ser comidas por este peón. No peones, no estoy diciendo peones, solamente piezas. Además, plantea, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, la amenaza posicional de 4, con lo cual las blancas consiguen dos peones centrales y controlan prácticamente todas las casillas en el campo enemigo. Las negras responden con C5, una jugada que no es natural. Como he mencionado en las partidas anteriores, los análisis que hemos hecho, la jugada E5 es la más natural, que responde de la misma manera, ampliando el control del centro de las negras y evitando la amenaza de 4, como también favoreciendo el desarrollo de piezas como son la dama, el alfil y ayudar en un rápido enroque corto. La jugada C5, por un lado, controla la casilla de 4, lo cual nos dificulta realizar en este momento la jugada de 4 que pretendíamos anteriormente, dado que vamos a tener que recapturar con la dama y eso no va a ser favorable para las piezas blancas. Otra ventaja que tiene esta movida es que nos permitirá mover la dama en esta diagonal, con lo cual puede tener casillas útiles como son C7, B6 o eventualmente A5. Esta no es una jugada natural, como he mencionado anteriormente, dado que no ayuda al desarrollo y al enroque de las piezas negras y por tanto está hecha para buscar situaciones de lucha con posiciones asimétricas. Las blancas continúan con la jugada más natural, que es caballo F3, llevando el caballo hacia el centro y defendiendo o luchando por las casillas críticas de 4 E5, como también defendiendo G5 H4, preparando la salida pronta del alfil y posteriormente el enroque corto. Las negras responden con D6. Esta jugada no es natural, lo más natural sería jugar el caballo a F6, sin embargo, el problema que tiene la jugada caballo F6, como hemos mencionado en videos anteriores, es la jugada E5 que nos desplaza este caballo. Así que necesitamos, para poder mover ese caballo, un control sobre la casilla E5. Y eso es lo que hace la jugada D6. Por un lado, defiende el peón de C5, pero más importante que eso, dado que este peón no está siendo atacado, es defender la casilla E5 para poder permitir la salida del caballo a F6. Por otro lado, también se abre esta diagonal para el alfil dama negro. Las blancas juegan una jugada concreta que es de 4, como hemos mencionado anteriormente, jugadas más naturales de desarrollo, alfil C4, caballo C3, enroque corto, generalmente no representan un desafío para las piezas negras, así que si las blancas quieren obtener algún tipo de ventaja, la jugada crítica es D4. Con D4, a diferencia de la escocesa, que ustedes podrían tomarla como una referencia, en la cual se van a producir, cuando se quiere jugar E5 con negras, se van a producir varios cambios en la casilla D4 y ya las negras están prontos a enrocarse y tienen varias opciones de desarrollo. En la siciliana, aprovechando que las piezas negras, el caballo, el rey, el flanco rey no se ha desarrollado, esta jugada D4 toma más potencia porque permite explotar este ligero retraso de desarrollo de las piezas negras. Como les he dicho, ahora la amenaza más importante en esta posición es jugar D5, ganando espacio y quitándole la casilla C6 al caballo, con lo cual las blancas consiguen una versión un poco más cómoda de la defensa Benoni, que se parte jugando con D4. Así que las negras, ante esa amenaza, están obligadas a comer C por D4. La única opción en esta posición sería jugar la jugada caballo F6, que tras caballo C3 permitirá C por D4 y transponer a la línea que estamos viendo. Las negras comen, ahora están amenazando eventualmente jugar E5 y quedarse con un peón de ventaja. Aquí las blancas tienen dos opciones, tomar con dama y por caballo. La jugada más natural es tomar con el caballo, ya lo mencioné anteriormente, la jugada con dama se juega también, pero y puede generar algún grado de peligro en las piezas negras, pero si lo conocen bien, en general las negras podrán salir de la apertura sin grandes problemas. Bueno, las blancas juegan caballo D4, con lo que consiguen control de estas casillas críticas B5, C6, E6, F5. Sin embargo, como he mencionado también cuando vimos el video de la Najdorf, el caballo se aleja transitoriamente del flanco de rey y como he mencionado, estos caballos de F3 y F6 son importantes en
el juego defensivo, sobre todo si el rey está enrocado corto. Las negras es la jugada más natural, que es caballo F6, para eso jugaron D6 y al mismo tiempo atacan al peón de E4, planteando la amenaza caballo E4, y las blancas responden con la jugada más natural, caballo C3. La única otra alternativa viable y que se juega en cierto grado de nivel es la jugada F3. Es la única otra opción, pero esta jugada retrasa un poco el desarrollo del flanco de rey, debilita de las piezas blancas, debilita esta diagonal, y las negras pueden responder rápidamente, idealmente con la jugada E5, tratando de continuar prontamente con un D5. ¿Ya? Caballo C3 juegan las blancas, las negras juegan G6, que es la característica de la defensa dragón. Es el fianchetto. Aquí, como he mencionado anteriormente, si nosotros quisiéramos ir con jugadas naturales, tenemos que enrocarnos. Ese es el siguiente problema. Por tanto, para poder enrocarnos, tenemos que mover el alfil. Y ya dijimos en el partido, en la variante de Najdorf, que las dos opciones son o jugar el peón, sacar el alfil por la casilla 7, avanzando ya sea el peón a E6 o a E5, la cual es inferior. Y para eso tenemos que jugar a 6 para evitar el jaque del alfil en B5. Y ahí viene la variante Najdorf. O jugar G6 para sacar el alfil por esta otra diagonal para posteriormente enrocarnos. Así que esta es la jugada característica de la defensa dragón. ¿Y de dónde viene el nombre dragón? Para muchos, por ejemplo, está la historia de que esta estructura de peones que ustedes pueden ver aquí simula una especie de dragón. Aparentemente por ahí, según dicen en la historia, podría venir el nombre de esta defensa. Después de la jugada G6, este tiene un problema. Esta es una jugada algo concreta que nos va a permitir sacar el alfil por G7. Sin embargo, después de enrocarnos, nos va a llevar a un pequeño problema, que es de la debilitación del enroque. Como concepto, lo ideal es que los tres peones que van a formar el enroque, ojalá estén en sus casillas iniciales, o a lo más el peón de H6 avanzado. Sin embargo, cualquier movimiento de esos peones puede representar una debilidad, y ese es el gran punto negativo que tiene la variante dragón, es que este avance G6 va a debilitar el enroque. Y la estrategia fundamental para las blancas para tratar de aprovechar esta situación es cambiar este alfil. Y al cambiar este alfil, después iniciar un ataque con la casilla H4, con la jugada H4, H5 para atacar al rey enemigo. Eso es lo que vamos a ver que se llama el ataque yugoslavo, que es la línea principal contra la variante dragón. Este alfil, vamos a ver después, que es la casilla G7, tiene un mejor destino que el alfil en la variante Najdorf, donde por ejemplo queda en E7 y tiene un rol mucho más modesto en el juego. En esta variante dragón, el alfil ataca en toda la diagonal, ejerciendo presión sobre el caballo en D4, C3, el punto B2, la torre A1, y que combinado con el caballo en C6 y la dama en B6 o en A5, van a ejercer presión sobre estos mismos puntos, D4, C3 y B2. Así que conceptualmente la variante dragón y la posición del alfil en G7 es bastante interesante y activa. Sin embargo, como decía, su gran defecto, el aspecto más negativo, es la debilitación del enroque. Y ese es la principal estrategia que van a ocupar las piezas blancas. Aquí la línea principal es jugar alfil E3. Hay otras posibilidades, las blancas podrían jugar más tranquilamente alfil E2, un juego más clásico, enrocarse y después jugar con alfil E3, F4 o G4. Hay una famosa partida Alekhine-Botvinnik en la cual Botvinnik con negras se enfrentó a este ataque de las blancas y logró finalmente liberarse con un espectacular encuentro. La mayoría de los estudios han mostrado que estas variantes son poco peligrosas para las piezas negras. Otro plan, G3, un poco más posicional, con idea de jugar alfil G2, más adelante caballo D5. También ha sido jugado por algunos grandes maestros para evitar las líneas principales. Sin embargo, si las negras conocen la variante de forma adecuada, no van a sufrir mayores problemas. Así que el verdadero test para esta variante es la jugada alfil E3. Aquí con esta jugada nosotros ahora ubicamos este alfil en estas dos diagonales, C1, H6, como también G1, A7.
defendemos el caballo y preparamos ubicar la dama para eliminar y cambiar el alfil que va a quedar en G7. Y con eso aprovechar el debilitamiento de las piezas negras. Las negras juegan ahora alfil G7, que es la jugada principal, y aquí hay un error clásico, que es bueno que ustedes lo conozcan, así que las negras juegan caballo G4, tratando de atacar el alfil E3, haciendo un símil a lo que es el ataque inglés contra la Najdorf. Las blancas, a diferencia que la Najdorf, este peón está acá y este peón está atrás, esa es la diferencia, aquí las blancas disponen de la jugada ganadora alfil B5, que es un jaque y que produce una desconexión entre el alfil que está defendiendo a este caballo y que permitió que el caballo se atacara al alfil D3. Tras la jugada alfil B5, si las negras juegan caballo C6, ahora ustedes juegan caballo por caballo, peón por, alfil por y van a ganar una torre. O la calidad si es que las negras juegan alfil D7. Si es que tapan ahora con alfil o con caballo, las blancas tienen dama G4 ganando. Por ejemplo, alfil B5, alfil D7, dama G4, y aprovechamos que ahora está el alfil clavado y por tanto no nos puede comer la dama. Así que ese es un grave error para las piezas negras jugar caballo G4 en este momento. Así que la jugada principal es alfil G7 y ahora sí, ahora amenazamos caballo G4. Ganando la pareja alfiles. Y si este alfil desaparece, este alfil se transforma en un monstruo verdaderamente para atacar toda esta diagonal. Así que no podemos perder este alfil. Este alfil tiene que ser cambiado por ese alfil. Eso es la principal idea en esta para las blancas. La jugada alfil G7, como les decía, ahora nos da esta diagonal y nos permite enrocarnos a la próxima jugada, planteando la amenaza posicional caballo G4. Las blancas ahora juegan F3, que no es una jugada de desarrollo, sino que más bien una jugada que refuerza el punto E4 y el punto G4. Con eso este caballo queda bastante más restringido en su movilidad, dado que no tiene acceso a estas casillas, solamente tiene la casilla H5. También este alfil va a quedar restringido, fíjense que no tiene muchas casillas de juego y va a tener que concentrarse en estas dos. Aquí puede ser cambiado o buscar algún juego en el flanco dama. Si se ubica en B7, fíjense que otra vez queda igual como pasa en el ataque inglés, como vimos cuando analizamos esa línea, la Najdorf, queda siendo bloqueado por los peones enemigos. Así que esta jugada F3, aunque no activa piezas, no desarrolla, refuerza nuestra posición. Si ahora hubiéramos jugado dama D2, por ejemplo, directamente, la jugada caballo G4 ahora sí es útil porque tras alfil D7, alfil B5, tengo alfil B7 y ya la dama no se come el caballo porque ubicamos la dama acá y nos están amenazando ganar este alfil. Con lo cual las negras quedan cómodas y ya algo mejor. Así que F3 y aquí las negras juegan enroque corto, la jugada más natural, y están preparadas para empezar la lucha en el centro. Aquí la clave y uno de los elementos es que esta distribución de F3-E4 queda mal hecha para la ruptura D5, que es la principal amenaza de las piezas negras. Hay muchos jugadores que juegan la dragón y que desconocen que el principal objetivo cuando se juega F3 para las negras es jugar la línea D5. Eventualmente continuar con E5, incluso E4 posteriormente, caballo C6 y romper el centro. Una vez que estos peones desaparecen, el peón de F3 queda bastante débil en esta casilla y en general las blancas tienen problemas para enrocarse corto y el enroque largo también puede ser algo complicado. Así que es un elemento a tener en cuenta. Tan así de que existe una variante que se llama el dragón acelerado, en la cual las negras, después de E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, juegan de inmediato G6, sin jugar D6, con la intención de saltarse la jugada y jugar D6, D5 directamente. Eso lleva a líneas que pueden ser en algunas ocasiones muy similares, si es que las blancas lo permiten, o muy distintas. Así que es una apuesta que pueden hacer las negras para tratar de conseguir una versión de la dragón incluso más ventajosa. Las blancas juegan dama D2, con lo cual defienden al alfil, ganan acceso a estas dos diagonales, refuerzan y amenazan al alfil H6 en algún momento.
y preparan el enroque largo. Como les decía, el enroque corto pierde mucho de su importancia en esta línea, dado que el plan fundamental es jugar H4, H5 y jugar alfil H6 para cambiar alfil por G7, cambiar H por G5 y dama H6, dama H7 mate. Es un plan muy simple que Fischer decía que hasta los niños pueden ganar con ello, incluso si es que las negras en algún momento juegan caballo H5 con los sacrificios de torre por H5. Para él era muy fácil, según contaba, ganar con esta variante. Y cada vez que le jugaban la dragón con negra, consideraba que su rival está ofreciendo perder rápidamente. Las negras juegan ahora caballo C6. Desarrollando una pieza, luchando por la casilla E5, luchando con el caballo de D4, este clásico enfrentamiento. Como hemos dicho, a ninguno de los dos en general le conviene. Si jugara caballo por C6, después de B por C6, refuerzo el centro de las piezas negras. Por ejemplo, si yo jugara ahora caballo C6, B C6, ahora las negras después tienen torre B8, atacando el punto B2, combinado junto con el alfil de G7, la jugada dama 5, el caballo puede ir por D7 a E5 eventualmente, o a E5, así que el alfil a E6, así que las negras consiguen una cómoda posición, así que no hay que cambiar ese caballo, un caballo recién desarrollado, por un caballo que está en el centro en este momento. Es más conveniente que ellos nos cambien el caballo y colocar nuestro alfil acá. Y aquí se divide la elección fundamental entre qué es lo que quieren jugar ustedes. Fischer le gustaba jugar la línea con alfil C4 y él decía que la idea es evitar D5. Y el alfil, por un lado, es una pieza que se desarrolla no es con la intención de enrocarse corto, sino que para evitar D5. ¿Y cuál es la idea ahora? Es seguir con enroque largo y aprovechar que el alfil está en C4 para que tras H4, H5, la jugada peón por obliga a tener que tomar con este peón, que es peor. Es peor tomar con este peón, dado que este otro está clavado por el alfil. Y al tener que tomar con este otro peón, permite a las blancas seguir con alfil H6 y tras alfil por, dama por, el ataque entre la torre y la dama es muy fuerte y las posibilidades de triunfo son muy altas para las piezas blancas. Sin embargo, la jugada alfil C4 tiene un defecto en esta posición, es que el alfil va a ser objetivo de ataque y por las piezas negras. Vamos a ver, por la torre puede ser en C8, el caballo en A5, incluso el caballo en A5 o el caballo en D7, B6 o planes con B5, B4. Es decir, ese mismo alfil le va a permitir a las negras conseguir algunos tiempos para algún contraataque. Por tanto, en la actualidad, pese a que la jugada alfil C4 probablemente la más jugada en cuanto a partidas históricas, en las que están registradas en la internet, la jugada que lleva más fuerza es enroque. Las blancas deciden continuar con enroque y que es la línea que estamos viendo, y permitir D5, que es como les decía la jugada liberadora a las negras. La jugada de 5 en el fondo sacrifica un peón, y esa es la línea que vamos a ver nosotros. Las negras sacrifican un peón con el fin de poder tomar la iniciativa y conseguir una posición más favorable. Bueno, la jugada que vemos ahora es D5 y las negras están amenazando tanto D por E4, con lo cual descompensan nuestra posición. Si tomamos con peón, por ejemplo, ya podrían jugarnos caballo G4, aprovechando atacar al alfil y que el caballo, el alfil y la dama están concentradas en la casilla de 4. Y también están amenazando la jugada E5 eventualmente para continuar con D4, amenazando un ataque doble sobre nuestras dos piezas que están aquí en C3 y D3. La línea principal, y es la que más se juega, es E por D5. Después veremos algunas variantes. Estamos amenazando ganar un caballo, así que las negras toman caballo por D5, con lo cual nos amenazan especialmente caballo por E3, ganando material. Las blancas hacen una jugada intermedia, que es caballo por C6, atacando a la dama, peón por, para no perder pieza. Y aquí la línea que vamos a ver es caballo por D5, la que más se juega, como les decía por internet, E por D5 y dama por D5. Las blancas han ganado un peón, y están amenazando ganar la dama, dama por dama, o cambiar las damas, y también dama por A8. Ahora le toca a las negras, y esta jugada que viene a continuación es sumamente importante y es bueno que la tengan y la recuerden ustedes. Es la jugada dama C7. Las negras se olvidan y dejan indefensa la torre.
porque van a preparar un contraataque esencial en esta posición. Aquí lo que vamos a ver, y analizando un poco a qué hemos llegado, es que las blancas consiguieron un peón de ventaja. Sin embargo, hay un elemento importante y una característica de esta posición, que están los enroques opuestos. Los enroques opuestos reducen significativamente el valor del material e incluso de las consideraciones posicionales, aumentando las posibilidades de éxito de la táctica. Por tanto, si ustedes han conseguido una ventaja y aún no se han enrocado, lo ideal es que se enroquen en el mismo lado del rival y evitar el enroque largo, en este caso. El enroque largo o opuesto que van a tener ustedes va a servir más cuando no han conseguido una ventaja y están dispuestos a arriesgarse. Pero si ya tienen una ventaja, traten de enrocarse al mismo lado de su rival. Hay muchas líneas, por ejemplo, clásicamente en la Caro-Kann se da esta situación, algunas variantes en las cuales ninguno de los dos quiere enrocarse, porque si el blanco lo hace, el negro va a elegir el mismo lado para evitar sufrir algún ataque. Y al revés, si las negras se enrocan primero, las blancas se enrocan después en el sentido opuesto para tratar de aprovechar su ventaja. Entonces, en este caso ya estamos con un enroque opuesto y por lo tanto las blancas no pueden deshacer esa opción, ya están aquí y tienen que jugar con lo que tienen. Han ganado un peón, pero ¿cuál es el problema? Las blancas están algo retrasadas en desarrollo. Fíjense, este alfil y esta torre no se han movido todavía. Tiene una estructura de peones algo débil en el flanco de rey y tienen varios puntos débiles. La casilla 2, A2, C2, B2 y su rey aquí expuesto. Las piezas enemigas, en cambio, fíjense, el rey está bastante seguro en esta posición y el alfil ya está atacando al punto B8. Se abrió esta columna donde podemos atacar al punto B2. También se abrió esta otra columna. Y el alfil está predispuesto a ubicarse o en F5 o en E6 según corresponda. Y llevar la otra torre. Es decir, las piezas negras tienen mucha actividad sobre el rey enemigo. Y en general, muchas posibilidades de conseguir actividad y compensación por este peón entregado. Aquí las blancas tienen dos opciones, básicamente. Una es comerse la torre. Y la otra es jugar dama C5. Para bloquear el efecto de la dama. Prácticamente otras jugadas son inferiores y permitirán, por ejemplo, jugadas como esta alfil sería muy mala porque los negros juegan alfil E6 y ya perdemos una pieza. Alfil D3 permite alfil E6 para seguir después con torre FC8 y torre B8 atacando el punto B2 y C3 y las negras van a sufrir una presión bastante intensa. Así que prácticamente hay dos jugadas. Uno, comerse la torre. Y la otra dama C5, como les decía. Aquí lo interesante es que si ustedes ven las partidas en internet, aquí en esta posición hay, en la base de Lichess hay 34.000 con dama C5 y 31.000 por dama por A8. Si ustedes juegan y si se fijan por los niveles de los jugadores, el nivel de elo, los de jugadores más bajo elo tienden a comerse la torre. ¿Ya? En cambio, los mejores jugadores juegan dama C5. La jugada dama A8 es más mala para las blancas que la jugada dama por C5. Y veamos qué pasa cuando uno come aquí. Uno dice que hemos ganado una torre. Sin embargo, las negras juegan ahora alfil F5 y plantea una doble amenaza. Torre por dama y dama C2 jaque mate. Y las blancas no tienen forma de evitarlo, perder la dama en esta posición. Si jugaran, por ejemplo, dama E4, me comen alfil por E4 y queda las negras mucho mejor todavía. De hecho, hay como 300 partidas en esta línea en internet. Así que la única opción es la jugada dama por F8. Las blancas tienen que sacrificar la dama para evitar... y quedan por dos torres para evitar el mate o perder más material. Y aquí llegamos a una posición balanceada, en el sentido de que el material es casi el mismo, las dos torres por la dama, más un peón. Incluso las piezas negras podrían tener más ventaja, dado ese punto de vista, dado que el peón más las dos torres es un poquito mayor de su valor. Pero el problema sigue siendo la mala coordinación de las piezas blancas y la posición débil del rey y la falta de desarrollo. Y la presencia de los dos alfiles aún le da opciones a las piezas negras de conseguir ventaja. Aquí hay que recordar, lo importante sí que hay que tomar con rey, en esta posición, no con alfil. Si ustedes toman con alfil, las blancas siguen con alfil D3 y
Tras el cambio de alfil por alfil, torre por, las blancas empiezan prontamente a desarrollarse, a jugar torre H1 y a conseguir una posición sólida e incluso pueden lentamente empezar a quedar mejor. La jugada correcta en esta posición es tomar con rey. ¿Por qué? Porque ahora alfil de 3, que parece la jugada clave, las negras responden dama E5, amenazando dama por B2 y dama E3 ganando. Esta jugada no existía en la posición anterior, o sea, aquí hay que tener cuidado porque si yo llevara a la dama directamente aquí, corro el peligro de que me den jaque mate. Es uno de los problemas de tener que tomar con el rey. Al tener que tomar con el rey, las negras no pueden dejar la dama de vigilar la casilla de 8. Pero como juegan, hacen la jugada alfil de 3, ahora bloqueando a la torre, la jugada dama E5 gana, como les decía antes, esta doble amenaza. Aquí ahora amenazando mate, las blancas tienen que jugar torre de 2. Si juegan C3, que parece bastante buena, las negras juegan alfil por C3, también ganando de inmediato. No me sirve aquí si como, peón por, dama por, y se acabó el partido. Por tanto, ¿qué otra opción tengo? Jugar alfil H6 jaque, por ejemplo, pero tengo alfil G7, que es un jaque a la descubierta y me permite ganar el alfil y no me dan mate y va a terminar la partida prontamente. Así que aquí en esta posición única torre de 2, la idea es poder después jugar el argumento alfil de 3, pero siempre está la amenaza de dama de 5, pero tengo que tener cuidado ante la jugada torre 8. Aquí las negras lo que más juegan es H5, con el plan de jugar rey G8, rey H7 para poder activar sus alfiles. La idea ojalá no tener que cambiar las piezas. Si las blancas juegan alfil de 2, que es la línea más jugada, aún no pueden jugar alfil de 3, aún no podemos hacer esta jugada por la jugada dama E5 nuevamente, que es nuestra principal amenaza. Así que tienen que jugar alfil de 2 para activar sus piezas, y aquí un plan simple sería jugar rey B8 para posteriormente rey H7 y poder activar y mantener el ataque con la dama y los dos alfiles. Sin embargo, también se considera la jugada dama B8 como una alternativa, con lo cual atacamos a este punto. Tengo que tener cuidado de no sacar la dama muy lejos. Y ante B3, alfil C3, una jugada importante para atacar la torre y al mismo tiempo darle la salida a la dama G7, al rey al G7, torre de 5, dama B4. Y ahora ya no hay mate en D8, por tanto puedo escaparme con el rey en G7, pero yo estoy empezando a entrar por las casillas negras. Y si jugara ahora alfil C5, por ejemplo, que parece ser la mejor jugada, las negras juegan dama F4 jaque y siguen su ataque con buena posición. Esta posición es favorable a las negras en este momento. Así que comer la torre es peligroso y probablemente las negras consiguen mayor actividad. Así que la jugada crítica es dama C5. Y esta es la jugada que juegan los jugadores de más alto nivel, elegida preferentemente. E incluso a nivel de la elite es 15 veces más frecuente el dama C5 que dama por A8. Así que esto refuerza que esta es la mejor jugada. Aquí lo que esperan las negras, las blancas, es que cambien dama por dama, alfil por, y se acabó el contraataque. Y las negras están inferior significativamente con un peón menos, y ya las blancas pueden después jugar B3, alfil C4, torre a E1, etcétera, y van a quedar mejor. Jugar alfil D4 cambiando los alfiles, etcétera. Así que las negras tienen que jugar, no pueden cambiar. Y la jugada es dama B7. La jugada dama B7 ahora ataca el punto B2, combinándolo con el alfil. Y aquí tienen que tener mucho cuidado las piezas blancas ahora como van a mover sus piezas, porque por la presión de las piezas negras. Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, si jugara C3, que parece bastante natural, anulando el efecto del alfil. El problema está en que esto no nos va a ayudar mucho porque las negras continúan con la presión. Con torre B8 amenazamos mate, nos obliga prácticamente a jugar dama A3. Jugar B3 significaría debilitarnos más y este peón seguiría débil. Podríamos ir con alfil F5 y después torre C8, una de estas dos torres, y entramos atacando el punto C3. Así que las blancas tienen que jugar dama A3. Y ahora desarrollamos nuestro alfil en forma agresiva. Y si las negras llegasen a jugar alfil D3, que es la jugada más natural, ahora las blancas juegan alfil por C3. No puedo tomar dama por torre C8. Y obviamente las negras amenazan peón por. Así que tengo que tomar peón por. Y tras alfil por D3, la amenaza dama B1 jaque, siguiendo con dama H1, es definitiva.
queda todo débil, este peón se cae, este otro peón se cae, y el rey blanco sigue en peligro, así que esta posición está prácticamente ganada para las piezas negras. ¿Qué pasa entonces con otra alternativa? Si juego alfil de 4, que parece una mejor opción, las negras acá juegan alfil F5, amenazando llevar una de las torres acá y ganar con C2, aprovechando que la dama está clavada. Las blancas juegan alfil D3. Y ahora torre FC8. Dama A3. Alfil D4, he ganado una pieza. Tras alfil D4 amenazo a recuperar por torre por D4. Si juego G por F5, pero las negras tienen la sorprendente jugada torre C3. Y tras B por C3, alfil E3 jaque, torre D2. Y ustedes comen G por F5. Y las negras van a recuperar esta calidad. Pueden continuar con torre D8, dama, etc. Y la estructura de peones es favorable a las piezas negras, con ventaja en esta posición. Así que tampoco la jugada al alfil D4 parece favorable. Y la otra línea que nos va quedando es la jugada dama A3. Hay dos jugadas que nos quedan. Dama A3 y a dama A3 alfil F5. Alfil D3, amenazamos nuevamente alfil por B2, B3 no nos queda otra opción, y esta jugada dama C6 es clave, porque ahora hemos aprovechado que la dama no defiende la casilla C3 y estamos entrando en esta casilla. Incluso nos juegan dama 5, que es la mejor, esa es la mejor opción para evitar que entre la dama en C3. Si ustedes comen aquí en alfil por, las negras siguen con dama C3, amenazando dama jaque. Y tras alfil D3, para no perder pieza, las negras pueden continuar con torre BC8, torre AD8 y no hay forma de poder detener las amenazas de mate de las piezas negras a continuación con torre por D3 y dama por C2. Es un ataque imparable. Así que en esa posición, como les mencionaba, la mejor jugada es dama A5, pero después de dama F6, las blancas juegan alfil por jaque, rey de 2, G por F5 y este rey queda expuesto en el centro del tablero y las negras tienen suficiente compensación por el material sacrificado. La otra línea crítica es la jugada B3, con lo que evitamos dama por B2 y aquí esta es la línea como principal, la que se juega más probablemente. Se sigue con alfil F5, eso es buena pieza. Y ahora estamos amenazando ubicar una torre en C8. Las blancas juegan dama B5. Si jugaran aquí alfil D3, por ejemplo, seguimos con torre a C8. Tenemos que cuidar la casilla D5. Si juegan acá, torre C3, alfil por, torre por. Y esta es la posición que se ha jugado. Aquí prácticamente se ha jugado varias líneas. La única jugada que da alguna posibilidad a las blancas es G4. Casi todas las demás, las negras quedan mejor, pero aún así las negras tienen suficiente juego y una gran actividad contra este rey que aún sigue débil y la descoordinación y mala ubicación de las piezas blancas. Así que dama 5 es la mejor jugada. Bueno, esto ya lo vimos, pero lo que yo quería mostrarles aquí a F5, la mejor es dama B5. Y aquí las negras tienen dos opciones, pueden jugar dama C7 para seguir el juego o conformarse con unas tablas con la jugada torre a C8 y tras dama por B7, torre C2 jaque y torre D2, rey C1 y tenemos un perpetuo con tablas. Así que si las blancas quieren ganar, no es esta la línea que tienen que jugar. Sin embargo, como les decía, aquí las negras podrían jugar dama C7 en esta posición para evitar y seguir jugando y complicando a las piezas blancas. A las piezas así, exactamente. Así que ya hemos visto entonces que tras dama C7, las negras tienen suficiente compensación por el peón. La jugada dama por A8 tras alfil F5 va a hacer que las negras ganen la dama por dos torres, pero mantengan una iniciativa que hace que las blancas les cueste jugar, quedar en buena posición y las negras tienen suficientes opciones como para quedar mejor.
La jugada más sólida entonces en esta posición es dama c5. Sin embargo, tras dama b7, las negras siguen teniendo buenas opciones de contrajuego sobre los puntos débiles de las piezas blancas, que son varios, las diagonales, todos los peones prácticamente, y pueden coordinar mejor sus piezas. Y las blancas les va a costar luchar por una ventaja, e incluso les va a costar jugar, conseguir algún tipo de igualdad incluso. O sea, está más complicada que hiciéramos la posición. Bueno, viendo qué opciones tienen las blancas, porque esta línea, si nos metemos en esta, le conviene a las negras. Vamos a ver las siguientes. De las líneas principales. Aquí, aparte de enroque, la otra opción es jugar G4. Sin embargo, las negras tienen alfil E6, muy interesante, en que permiten incluso que se pueda comer este peón, pero consiguen cierto contrajuego sobre este punto F3 que va a quedar débil y atacado por la torre. Así que no es una línea que en la actualidad, aunque se jugó mucho, era la alternativa, Anand la jugó entre otros, para tratar de evitar entrar en las líneas principales y más complicadas, tratar de jugar más posicionalmente. Las negras consiguen un juego satisfactorio también. Después, como les decía, alfil C4 es la variante principal. Es la línea más jugada clásicamente, pero curiosamente en esta base de datos es la que está en segundo lugar. Y como les decía, la tendencia moderna en la actualidad es jugar enroque largo para las blancas. Sin embargo, aquí, ¿qué pueden jugar las negras? Las opciones más críticas, la más clásica es jugar alfil D7, se enrocaban largo, torre C8, y ahora hacemos ataque indirecto sobre el alfil de C4, así que generalmente se defiende ese alfil, y aquí caballo E5. Esto se ha jugado por muchos años y la línea principal de ataque es la jugada H4 con idea de jugar H5, jugar peón por peón, alfil H6, dama H6 y dar jaque mate, después de G4, G5, a lo que después generalmente tras caballo H5 el sacrificio torre por H5 es lo que Fischer mencionaba que era como darle un dulce a un niño. Sin embargo, en la actualidad, lamentablemente esta jugada se enfrenta a la mejor respuesta, que es H5, frenando normalmente el ataque de las piezas blancas. Y aquí se ha probado de todo. Alfil H6 fue lo primero que se probó, alfil G5, torre H1, G4, incluso sacrificando el peón. Pero en la actualidad la jugada rey B1 en esta posición es la mejor. Lo que ha cambiado un poco en esta posición y que es lo que ha hecho que se juegue cada vez menos esta variante clásica de las negras es la jugada rey B1. La jugada rey B1 no compromete el avance de estos peones y permite prepararlo de mejor manera. Aquí hay varias opciones. A6 que ha jugado Carlsen, torre 8 por ejemplo que ha jugado Anand, han sido los que han tratado de reforzar esta posición. Sin embargo, las blancas tienen una mejor posición. Caballo C4 es la mejor jugada. Aquí nos atacan a mi alfil, así que tenemos que eliminar este caballo. Perdemos la pareja alfiles, pero tras torre C4 las blancas siguen con G4 y están preparando H4, H5. Aquí las negras, la línea principal es B5, y aquí hay dos líneas. Hay dos líneas en las que se va a depender cómo les gustaría a ustedes jugar. Por ejemplo, en su libro sobre la defensa siciliana variante de dragón, o sea, para preparación para E4, Neki recomienda H4, y la partida se complica enormemente, pero según sus análisis las blancas quedan con ventaja. Giri, en su análisis, también en su libro de la Najdorf, de E4 por ejemplo contra Najdorf, recomienda de E4 de repertorio con E4 contra todas las defensas y especialmente en este caso contra el dragón, recomienda B3. A B3 sigue B4, hay que sacrificar la calidad y esta posición es bastante compleja, eso es lo que no le gustaba a Neki. Sin embargo, las piezas blancas consiguen una defensa satisfactoria. Hay una maniobra interesante en la cual las blancas van a jugar la torre a D3 para después colocarla en B3 y bloquear la acción sobre la columna B. Según Giri, las blancas están mejor en esta posición. Así que eso ha llevado que esta variante se juegue bastante menos que lo que se juega en la antigüedad. Y en esta posición, en este momento, una de las recomendaciones es jugar caballo por caballo, alfil por caballo, y las negras tratar de continuar con planes con dama A5, B5. Sin embargo, no parece que esa línea consiga un gran contrajuego para las piezas negras. Otra opción es lo que
¿cómo se llama? Mismo Giri recomienda en su libro de la Dragón, es la jugada caballo de 4 de inmediato, alfil de 4, alfil E6, alfil B3. Después continuar con dama 5, enroque, B5, rey B1, amenazando la jugada caballo D5, que es una maniobra típica en esta posición. Atacamos a la dama y hacemos caballo por E7, jaque, ganando un tiempo y ganando un peón. Si juego caballo D5, las negras que tienen que jugar dama por D2, caballo por E7, jaque intermedia, rey H8 y me como después la dama y quedo con un peón de ventaja. Si no lo hago, si juego caballo D5 y me vengo con caballo de dama D8 para defender la dama y defender el punto 7, las blancas ahora pueden cambiar acá y doblar los peones del flanco de rey, quedando con una ventaja posicional y este peón D queda sumamente débil. Así que la jugada es B4, caballo D5, alfil por, peón por. Lamentablemente la jugada alfil D5 no es buena. Y tras dama B5 con la amenaza A5, A4, las blancas pueden continuar con dama D3, se cambian las damas, torre D3. Y esta posición, las blancas tienen una ligera ventaja, tienen la pareja de alfiles, pero lamentablemente las piezas blancas no tienen muchos puntos de actividad. Y las negras, curiosamente, incluso pueden hasta perder el peón de E7 especialmente, pero consiguen mucha actividad, sobre todo si logran cambiar estos alfiles y quedar este caballo luchando contra este alfil, en que las negras consiguen suficiente actividad, incluso con un peón de menos pueden provocar más posibilidades de conseguir una mejor posición que las piezas blancas. Así que esto es una línea que hay que conocerla porque es una opción interesante para las piezas negras y es la defensa que en la actualidad se recomienda más si ustedes juegan alfil C4. Si juegan en enroque, aquí las negras pueden jugar caballo D4 y después ir con alfil E6, esa es una opción. Otra opción sería jugar alfil E6, pero aquí no es tan bueno porque después de caballo por E6 se doblan los peones, pero el peón F3 ya no está indefenso porque no hemos jugado G4. Así que no es una alternativa, pero de todas formas D5 es la jugada principal. Aquí se han probado muchas cosas para las blancas, como alfil H6, H4, etc. Caballo por C6 no es tan buena en esta posición porque tras peón por E5, por ejemplo, caballo D7, F4 y las piezas blancas las negras han quedado sólidas, tienen un centro más fuerte y pueden conseguir contrajuego fácilmente. Otra opción aquí es comer con peón por, pero las negras pueden tomar ahora con este peón. Si tomaran con el caballo se puede transponer a la posición anterior, pero después de peón por, la única opción que tienen las blancas es jugar caballo por D5 y llegamos a lo que ya hemos visto anteriormente. Por tanto, tenemos alfil D4, pero las negras quedan bien tras torre B8. ¿Qué otra opción tienen aquí las blancas? Pueden jugar alfil H6, aparte de E5, alfil C4 también se ha jugado como una alternativa interesante para llevar el alfil a B3, aprovechando que no puede comer aquí, dado que está clavada la dama. También en esta posición se han jugado líneas como rey B1, interesante. Si ahora las negras juegan caballo por D4, ahora tenemos E5, caballo F5, peón por, caballo por. Las blancas han ganado un peón. Una posición complicada en que las blancas pueden tratar de jugar a ganar, pero no es sencilla. Y la otra línea es dama E1, con lo cual la línea principal en la actualidad es E5. Antiguamente se jugaba E6, pero la línea es E5. Y aquí esto se parece mucho a la línea que vamos a mostrar después. Tras caballo por caballo, peón por, caballo por, alfil C4. Y las blancas consiguen cierta iniciativa. La dama puede venir más adelante a ocupar estas casillas y tratar de cambiar el alfil. Sin embargo, las negras consiguen cierto contrajuego y bien jugado no debería generar gran problema. La jugada más crítica entonces en esta posición tras E5 es comer caballo por. Y aquí caballo por, continuar con lo que hemos visto anteriormente, pero no comer caballo por caballo. Esa jugada es inferior. La jugada correcta es alfil D4, esta es la línea principal, en que amenazamos cambiar este alfil, eliminar el alfil defensor de las piezas negras y quedar con una estructura superior. Aquí hay tres opciones. La más débil, cuando se analiza esta posición por parte de los programas, les cuesta definir cuál es la mejor, pueden quedarse harto rato con ello, plantean caballo por C3, o alfil D4, o la jugada E5. La jugada de 5 es la más agresiva, la más arriesgada, en la cual las negras intentan incluso sacrificar material para conseguir una posición favorable. La jugada alfil de 4
es la que se juega principalmente por los grandes maestros en la actualidad, en que lleva un juego más posicional, pero en que las blancas logran mantener cierta ventaja. Caballo C3 parece ser la que menos se recomienda. Veamos qué pasa. Si jugamos caballo por C3, ahora las blancas juegan dama C3, amenazamos alfil G7, nos juegan en este momento jaque, nos cubrimos del jaque con el alfil y atacamos a la dama, así que nos obliga a jugar alfil jaque, dama por, y aquí la jugada importante es dama B6, sacrificando el peón D7. Ahora hay dos opciones para las blancas. Comer no les ayuda a corregir la estructura de peones de las negras, nos deja este peón débil, las negras quedan bien. Y las dos principales son o comernos dama por E7, pero tras alfil E6 las negras consiguen bastante contrajuego y no es fácil jugar esta línea. La dama va a tener que llegar nuevamente a A3, donde va a quedar más encerrada, y las negras pueden ocupar mejor las casillas y conseguir presión sobre su rival. La mejor jugada en la actualidad parece ser torre 1. Lo obligamos a cambiar a las piezas negras a blancas, y a torre E3 las blancas consiguen una posición más favorable. La otra línea es la jugada, como les decía, alfil D4, y tras dama por, las negras ahora juegan, no pueden comer porque pierden la calidad o la dama, así que se juega dama B6, y aquí la jugada es caballo A4. La jugada dama por dama es muy inferior porque permite después de torre por dejar a las blancas en mejor posición, mejor estructura. Así que o se juega en esta línea dama C7 o dama A5. Sin embargo, las blancas consiguen una posición más favorable y más cómoda y con menos riesgo que las líneas anteriores. Fíjense que ya no está el alfil de casillas negras, el punto B3 está más firme, el caballo ayuda a defender. Si tenemos algún problema jugamos B3, podemos ir con alfil C4 y después continuar con H4, H5, eventualmente H6, o cambiar y aprovechar el ataque que tenemos con nuestras piezas. Así que no es mala la línea, pero no convence totalmente y es una de las más jugadas. Sin embargo, si el negro quiere arriesgarse, y lo que se juega más en esta posición tras alfil D4 es la jugada E5. E5, ahora me amenazan el alfil, juego alfil C5 atacando la torre. Aquí tiene dos opciones, alfil E6, que es lejos la más jugada, en que las negras sacrifican esta torre, pero tras dama por F8 las negras consiguen mucho contrajuego, están amenazando alfil H6, entre otras cosas, torre B1, dama B4, caballo C3, E4, hay muchas amenazas y las negras tienen suficiente contrajuego. Así que generalmente el objetivo fundamental es encerrar este alfil, y las blancas continúan con caballo E4, a los después van a continuar con H4, G5, con lo cual pueden intentar o H5 o continuar con G5 bloqueando este alfil. Para que, la clave es que este alfil no entre en juego. Si logra entrar en juego, las piezas blancas van a conseguir las piezas negras, perdón, una posición activa que le permitirá conseguir contrajuego, incluso a costa de la calidad o del material. Así que esta posición, pese a que las blancas técnicamente están algo mejor, no es fácil de jugar. Y eso es una de las cosas típicas que produce la variante dragón de la siciliana, en la que pese a que las blancas consiguen cierta ventaja, incluso los programas apoyan esa ventaja, ligera o un poco más que ligera, las piezas negras siempre consiguen cierto grado de actividad y opciones de contraataque que las permiten mantenerse vivas. Incluso en línea en que se sacrifica la calidad. El alfil de G7 es muy importante y mientras se mantenga es muy útil. También hay que tomar en cuenta que las blancas tienden a veces a sacrificar material en exceso, y muchas veces al simplificarse todo, los finales tienden a ser favorables a las piezas negras, incluso con calidad de menos, teniendo un par o dos o uno o dos peones de compensación. Y también lo otro que hay que tomar en cuenta es que existe generalmente este final es muy favorable a las piezas negras, en la que muchas veces el final de la dragón es parecido al de la Najdorf, y muchas veces no está incluso el peón H, lo cual hace que el conseguir un peón pasado para las piezas negras en el flanco de rey es mucho más probable, y es más difícil que las blancas consigan un peón pasado en el flanco de dama. Así que la defensa siciliana variante dragón sigue siendo una variante crítica, sigue habiendo gran discusión respecto a su valor en la actualidad.
Es una defensa que ha pasado, como les he contado, por diferentes periodos en su historia, en lo que hay momentos en que se ha considerado que es mala, hay momentos en que ha logrado revitalizarse. Sin embargo, está al filo de ser una defensa inferior. Los programas consideran que las blancas consiguen ventaja en la mayoría de las posiciones, en las variantes principales. Sin embargo, hay dos cosas que ayudan a las negras. El juego es difícil de realizar, requiere que el blanco combine jugadas de ataque, jugadas de táctica y al mismo tiempo profilácticas y defensivas, por lo cual cuesta mucho jugarla con piezas blancas. Además requiere mucho conocimiento, hay muchas líneas que se parecen, que se confunden y por tanto requieren una gran estudio por parte del jugador que está con piezas blancas, mientras que el que juega con negras tiende a hacer maniobras más bien temáticas, más simples, más directas y que además el hecho que por tanto es más fácil recordar, es más fácil equivocarse con blancas, entonces en cuanto a hacer algún tipo de maniobra inapropiada. La existencia de los enroques largos también ayuda a ofrecer posibilidades de contrajuego a las piezas negras. Y por último, como les decía, la tentación que produce a las blancas sacrificar material y reproducir partidas clásicas del ajedrez hace de que, famosas digamos, de que muchas veces se cometan errores y permitan a las negras conseguir contrajuego y tener incluso ellas mismas posibilidades de sacrificar material y llegar a un final que puede ser favorable. Así que, en resumen, esta variable principal mostrada en esta revisión le da mayores posibilidades a las negras, pese al peón de menos, por lo que las blancas deben buscar otras opciones para intentar ganar la partida. Dentro de la jugada en roque largo, la mejor opción parece ser la jugada alfil D4, como les mencionaba al final. Pero también está la línea tradicional con alfil C4, la que jugaba Fischer, como les dije anteriormente. La variante dragón de la siciliana es una línea muy compleja e interesante que requiere estudio tanto para las blancas como para las negras. Sin embargo, el juego de las negras, como le mencionaba anteriormente, puede ser algo más fácil, por lo que pese a que la teoría actual apoya la posición blanca, es muy difícil de jugar en la práctica contra ella. Es decir, sigue siendo un arma muy poderosa y muy útil, y los que juegan con negras son muy especialistas en esta variante. Por tanto, si tu rival es un especialista en la dragón, vas a tener que estar muy preparado para jugar con blanca y estar muy confiado y tener mucha habilidad tanto en ataque como en defensa y conocer lo principal en la teoría actual. Si no, evítala. Ahora, el problema para jugar con negras es que si se enfrenta a un jugador de elo alto, es muy probable que su rival conozca todas estas sutilezas que he mencionado, las variantes principales y las actuales, y a la larga puede anular nuestro juego. Por tanto, la dragón, pese a ser interesante, con jugadores de más alto elo, sobre 2400 de elo FIDE en general, es una línea que es peligrosa, pero si usted está muy bien preparado y tiene una alta capacidad táctica y técnica, eventualmente podría ser una alternativa incluso al alto nivel, como lo seguimos viendo en la actualidad, incluso con los mejores jugadores del mundo. Bueno, en el próximo video veremos uno que hable acerca de la defensa india del rey, una de las más jugadas contra D4, muy popular y muy famosa en la historia del ajedrez. Así que estudia y juega mucho ajedrez con Claudio PG Chess.